El Libro de Mormón es un texto que despierta profundas emociones y genera fuertes divisiones. Para unos, es una revelación divina que ilumina verdades olvidadas. Para otros, es una obra literaria que nace en un contexto social y religioso muy específico del siglo XIX. ¿Qué se esconde realmente entre sus páginas? ¿Cuáles son las inconsistencias que no pueden ser ignoradas? ¿Y cómo ha influido este libro en las vidas de quienes lo veneran, pero también en las de quienes lo critican? Hoy en Mil Historias nos adentraremos en el análisis profundo del Libro de Mormón, explorando sus orígenes, su contenido y las preguntas que inevitablemente surgen al estudiarlo con una mirada respetuosa, pero crítica y objetiva. Siempre hacemos hincapié en que desarrollar tu capacidad de discernimiento es fundamental para adquirir una sólida capacidad de comprensión. Somos Mil Historias y creemos fervientemente que debes conocer de todo un poco para comprender de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Lo primero que debemos analizar es por qué se llama Libro de Mormón. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué quiere decir? Pues bien, el término mormón proviene del nombre de un profeta mencionado en el Libro de Mormón. Según la narrativa del libro, Mormón fue un líder nefita y un historiador que compiló y resumió los registros de su pueblo, los nefitas, y los de sus enemigos, los lamanitas, en una serie de planchas de oro. Estas planchas, según el relato, fueron luego entregadas a su hijo Moroni, quien las ocultó en una colina hasta que fueron reveladas a Joseph Smith en el siglo XIX. El Libro de Mormón lleva su nombre porque, supuestamente, Mormón fue el autor principal de esta compilación de escritos sagrados que abarca varios siglos de historia y doctrina. Es importante señalar que el uso de Mormón para describir a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se popularizó porque estos seguidores creen que el Libro de Mormón es un testamento adicional de Jesucristo. Sin embargo, en tiempos recientes, esa propia Iglesia ha pedido que se utilice el nombre oficial de la organización en lugar del término mormones, ya que prefieren ser reconocidos como santos de los últimos días. Ahora vamos a conocer la historia del Libro de Mormón, el contexto en que surgió. La historia del Libro de Mormón se sitúa en el contexto del siglo XIX estadounidense, un período caracterizado por un intenso fervor religioso conocido como el Segundo Gran Despertar. Estados Unidos, especialmente en regiones como Nueva York, vivió una explosión de nuevos movimientos religiosos, avivamientos y profetas autoproclamados. En este escenario aparece Joseph Smith, un joven de apenas 24 años, quien en 1830 publica el Libro de Mormón, alegando haberlo traducido de unas planchas de oro que encontró gracias a una visión divina. Pero aquí surge la primera gran pregunta crítica. ¿Cómo es que este joven, sin formación académica relevante y en un entorno rural, logra crear un texto con pretensiones históricas tan ambiciosas? ¿Es realmente fruto de una revelación divina o, como muchos sugieren, es una obra inspirada en las ideas y preocupaciones de su tiempo? Smith asegura que las planchas de oro le fueron reveladas por un ángel llamado Moroni y que estaban escritas en un idioma perdido, el egipcio reformado. Según él, fue capaz de traducirlas gracias a unas piedras mágicas llamadas Urim y Tumim, herramientas divinas para interpretar el mensaje. Sin embargo, ningún historiador o lingüista ha podido validar la existencia de tal lengua, ni se han hallado evidencias arqueológicas de las civilizaciones descritas en el libro. ¿Qué tan verosímil es esta historia cuando el propio Smith conservó en secreto las planchas y éstas desaparecieron tras la traducción? Solo unas pocas personas afirmaron haberlas visto y, según varias fuentes,
bajo circunstancias confusas. Veamos ahora cuál es el contenido del Libro de Mormón. El Libro de Mormón narra la travesía de dos grupos principales, los nefitas y los lamanitas, descendientes de un profeta llamado Lehi, que, según el texto, habría dejado Jerusalén en el año 600 a.C. para llegar a América guiado por Dios. Este relato conecta de manera audaz la historia de América con la narrativa bíblica, sugiriendo que los antiguos habitantes de este continente son en realidad descendientes de las tribus de Israel. Una de las secciones más controvertidas del libro describe la visita de Jesucristo a América tras su resurrección, un hecho que no aparece en ninguna otra tradición cristiana. Según el Libro de Mormón, Jesús bendijo a los nefitas y promovió su iglesia entre ellos, lo que plantea una seria contradicción con el relato bíblico. Aquí surge una cuestión inevitable que muchos analizan. ¿Por qué no existe ningún rastro arqueológico, histórico o cultural de tal evento en los pueblos indígenas precolombinos? Además, el relato describe una prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas, en la que estos últimos, al alejarse de los mandamientos de Dios, habrían sido castigados con una piel oscura. Este pasaje ha sido objeto de intensas críticas, ya que algunos lo consideran un ejemplo de racismo en el texto que justificó durante mucho tiempo la exclusión de personas de piel oscura de ciertos privilegios dentro del mormonismo. Aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha modificado su postura sobre este tema, las marcas de esa discriminación histórica siguen presentes en la memoria colectiva. Analicemos ahora qué plantean por una parte la academia y por otra parte los religiosos. Desde su publicación, el Libro de Mormón ha sido examinado por historiadores, arqueólogos y teólogos de diversas corrientes. Uno de los críticos más conocidos fue Fawn Brady, una historiadora que en su libro Ningún hombre conoce mi historia, de 1945, argumenta que Joseph Smith no fue un profeta, sino un narrador carismático que creó el libro inspirándose en su entorno. Brady señala que muchas de las historias del Libro de Mormón parecen reflejar las preocupaciones religiosas y sociales de su tiempo más que relatos históricos. Por otro lado, la Iglesia Católica y muchas denominaciones protestantes han rechazado el Libro de Mormón, argumentando que contradice la Biblia en puntos esenciales y que su autenticidad no puede ser comprobada. Sin embargo, algunos teólogos más recientes han sugerido que el libro puede ser entendido no necesariamente como historia, sino como un texto teológico que refleja las creencias de una comunidad religiosa específica. En contraste, los académicos mormones han defendido la autenticidad del libro, afirmando que su valor reside en su contenido espiritual y en su capacidad para guiar a las personas hacia una vida de fe. Sin embargo, el debate persiste. ¿Es el Libro de Mormón un relato histórico confiable o una parábola religiosa? Veamos ahora el impacto social y cultural de este libro que navega entre la fe y la controversia. El impacto del Libro de Mormón en la vida de sus seguidores ha sido muy profundo. Para los más de 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este libro es sagrado y representa una guía espiritual en su vida diaria. Muchos mormones relatan experiencias personales de conversión y fe que han transformado sus vidas. No obstante, algunos exmiembros han denunciado el control rígido que ciertas interpretaciones del libro ejercen sobre sus seguidores, afectando sus relaciones personales y su desarrollo emocional. Un ejemplo importante es el caso de los llamados disidentes mormones, como Grant Palmer, un ex líder de la iglesia que escribió el libro Una visión privilegiada de los orígenes mormones en 2002. Palmer argumenta que muchas de las revelaciones de Joseph Smith pueden haber sido influenciadas por otros textos contemporáneos como el libro Visión de los Hebreos de Ethan Smith, escrito en 1823, que también hablaba de un origen israelita para los nativos americanos. Este tipo de investigaciones
ha llevado a muchos a cuestionar si el Libro de Mormón es verdaderamente único o si es el resultado de influencias culturales de la época. Entonces, ¿qué podemos concluir de este breve análisis entre la fe y la razón del Libro de Mormón? El Libro de Mormón, sin dudas, ha moldeado la identidad de millones de personas y ha desafiado a estudiosos e historiadores por casi 2 siglos. Sigue siendo un enigma, un texto que genera más preguntas que respuestas. ¿Es una revelación divina o un producto de su tiempo? ¿Ha sido una influencia positiva en la vida de sus seguidores o ha perpetuado creencias que hoy son consideradas problemáticas? Al final, como en muchas historias religiosas, la verdad puede depender de la fe personal, pero en 1000 historias nos corresponde hacernos preguntas, reflexionar y explorar más allá de lo que está escrito, respetando a cada persona en sus credos. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.